Regresé de una misión secreta tras 15 años y descubrí que mi esposa se había convertido en la sirvienta de la mansión de 13 millones que compré para ella. Lo que descubrí después fue aún peor. No sobrevives 15 años en una unidad de élite sin aprender a detectar cuando algo anda mal. Lo supe en cuanto crucé las puertas de la propiedad. La casa valía 13 millones de dólares. La había comprado en 2009 con dinero ganado en lugares que ni siquiera aparecen en los mapas, realizando trabajos que jamás figurarían en un currículum. Estaba ubicada en una finca de 4 acres en el condado. Tenía una fachada de piedra impecable, 8 habitaciones y una entrada circular con espacio para una docena de vehículos. La compré para que fuera un refugio seguro para mi esposa, Daniela, y nuestros 2 hijos mientras yo estaba desplegado. Un lugar donde pudieran vivir tranquilos mientras yo los protegía desde la distancia. Regresé sin avisar. Sin llamadas, sin correos, sin anuncios. Solo quería ver a mi familia antes de que el mundo volviera a reclamarme. El guardia de la entrada no me reconoció. Era joven, probablemente de poco más de 20 años, vestido con un uniforme de seguridad privada impecable. Revisó una tableta varias veces antes de levantar la vista. ¿Nombre? Comandante Manuel Orozco. Esta es mi casa. Frunció el ceño. No aparece en el sistema, señor. Llama a la casa principal. Lo hizo. Habló brevemente con alguien, me observó 2 veces y luego asintió. Puede pasar. Aquello ya era una señal de alarma. Yo mismo había diseñado el sistema de seguridad, reconocimiento facial, escáneres biométricos y múltiples protocolos de verificación. Que ninguno me reconociera significaba una sola cosa. Alguien me había borrado por completo. Conduje hasta la mansión y aparqué cerca de la fuente principal. Los jardines estaban demasiado perfectos. Cada arbusto recortado con precisión milimétrica. Cada flor colocada exactamente donde debía estar. Parecía una propiedad preparada para una revista, no una casa donde vivían niños. El interior resultó aún más inquietante. Todo estaba impecable, pero sin vida. No había fotografías familiares. No había mochilas junto a las escaleras ni zapatos abandonados cerca de la entrada. El lugar parecía un museo. Entonces escuché el sonido de una fregona deslizándose sobre el mármol. Una mujer apareció con un uniforme gris de limpieza. Llevaba el cabello recogido y la mirada fija en el suelo. Trabajaba con movimientos precisos y mecánicos, como alguien que llevaba años haciendo exactamente lo mismo. Me bastaron unos segundos para reconocerla. Era Daniela. Daniela. Levantó la vista sobresaltada. Sus ojos se abrieron por un instante, pero no mostraron reconocimiento. Solo una especie de vacío aprendido. Sí, señor. Aquella palabra me golpeó más fuerte que cualquier herida recibida en combate. Antes de que pudiera responder, 2 adolescentes aparecieron en lo alto de la escalera. Mis hijos. Fernanda tenía 16 años. Elegante, perfectamente arreglada, vestida con ropa de diseñador. Su postura era rígida y segura. Nathan, con 14 años, había crecido mucho más de lo que imaginaba. Bajó las escaleras sin apartar la vista de su teléfono. Ambos miraron a Daniela como si fuera parte del mobiliario. Visible, pero insignificante. Papá, dijo Fernanda con frialdad. Podrías haber avisado. Pedro ni siquiera levantó la cabeza. Está trabajando, murmuró. No debería hablar con los invitados. Daniela bajó la mirada de inmediato. Y entonces comprendí algo terrible. No sentí ira al principio. Sentí comprensión. Pasé junto a ellos, entré al estudio y cerré la puerta. Luego hice una llamada. Richard. Mi abogado respondió al segundo tono. Estoy en mi casa. Mi esposa no me reconoce como su esposo. Mis hijos la tratan como si no existiera. Hubo un breve silencio. Entiendo, respondió. Empezaré a mover todo. No te enfrentes a nadie todavía. Documenta cada detalle. Ricardo Joyoguay había sido mi abogado durante más de una década. Conocía mis asuntos legales, mis propiedades y mis despliegues. Sabía perfectamente lo que significaban mis palabras. Durante las siguientes horas observé. Daniela se movía por la casa como un fantasma. Limpiaba, ordenaba y doblaba ropa con precisión mecánica. En un momento, Fernanda dejó caer una toalla mojada al suelo. Recógela. Daniela obedeció sin decir una palabra. Más tarde, Pedro abrió el refrigerador. ¿Dónde está mi agua mineral importada? La traeré enseguida, señor, respondió ella. Señor. Mi hijo de 14 años acababa de escuchar a su propia madre llamarlo señor. Poco después llegó mi madre. Condujo su Mercedes negro hasta la entrada y estacionó como si fuera la dueña del lugar. Tal vez lo era. Eleanor Orozco, ex abogada corporativa, siempre había sido una mujer dominante. Elegante, fría y acostumbrada a controlar cualquier situación. Entró cargando bolsas de compras sin siquiera mirar a Daniela. Cuando me vio, sonrió. Manuel. No esperaba que llegaras hoy. No sabía que necesitaba permiso para entrar en mi propia casa. Su sonrisa no desapareció. Solo me sorprendió. Normalmente avisas. ¿Dónde está Daniela?
Mi madre lanzó una mirada hacia la cocina. Está trabajando. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula. Necesitamos hablar. Entramos al estudio y cerré la puerta. ¿Qué hiciste? Mi madre tomó asiento detrás de mi escritorio y cruzó las piernas. Me encargué de una situación complicada mientras estabas fuera. Alguien tenía que hacerlo. Explícate. Daniela estaba teniendo dificultades. Los niños necesitaban estabilidad. Yo intervine. ¿Cómo exactamente? Asegurándome de que comprendiera sus responsabilidades. La miré fijamente. ¿Responsabilidades como qué? Como alguien que necesita ganarse su lugar aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Esta es su casa. La propiedad pertenece al fideicomiso familiar, respondió con calma. Y el fideicomisario soy yo. Era cierto. Había creado ese fideicomiso años atrás para proteger a mi familia en caso de que algo me ocurriera durante una misión. Nunca imaginé que sería utilizado para esclavizar a mi propia esposa. Voy a hablar con Daniela. A solas. La encontré en el cuarto de lavado. Estaba doblando toallas con una precisión nacida del miedo. Daniela. Levantó la vista y, antes de responder, miró una cámara de seguridad instalada en una esquina. Tengo trabajo que terminar. Soy tu esposo. Sus manos se detuvieron. Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Confusión. Esperanza. Miedo. Por favor, dije. Habla conmigo. Tras unos segundos de duda, asintió. Salimos al jardín, lejos de las cámaras y de la casa. Y allí finalmente se derrumbó. Me dijeron que habías muerto. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué? Tu madre dijo que tu misión había salido mal. Que no ibas a regresar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Me prometió que protegería a los niños y cooperaba. Entonces empezó a contarme todo. Los documentos que la obligaron a firmar mientras estaba agotada y destrozada emocionalmente. Las acusaciones que aparecieron cuando cuestionó movimientos sospechosos de dinero. Las amenazas de denuncias policiales. Las advertencias sobre perder la custodia de Fernanda y Nathan. Le hicieron creer que cualquier resistencia destruiría su vida. Me dijeron que si obedecía podría seguir cerca de mis hijos. Su voz temblaba. Y que si causaba problemas demostrarían que estaba inestable y se los llevarían para siempre. Mientras hablaba, comprendí que aquello no había sido un simple abuso de poder. Había sido una operación cuidadosamente diseñada para borrar a mi esposa de su propia familia. Continuación de la historia. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido. La crueldad no había sido física. Había sido sistemática. Meticulosamente diseñada para borrar a Daniela de la vida de nuestros hijos sin dejar cicatrices visibles. Para convertirla en alguien invisible. Para hacer que Fernanda y Pedro olvidaran que aquella mujer era su madre. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Daniela bajó la mirada. 3 años. 3 años. Durante ese tiempo yo había estado desplegado en operaciones clasificadas. La comunicación era limitada y siempre a través de canales cifrados. Envié mensajes una y otra vez, pero jamás recibí respuesta. Siempre asumí que Daniela estaba manteniendo silencio por razones de seguridad. Jamás imaginé que alguien estuviera interceptando todo. Entonces ella levantó la cabeza. Guardé registros. La miré sorprendido. ¿Qué clase de registros? Todo. Sacó un viejo teléfono con la pantalla agrietada y abrió una carpeta oculta. Había cientos de archivos. Documentos que la obligaron a firmar. Correos electrónicos con fechas manipuladas. Registros financieros. Fotografías. Capturas de pantalla. Grabaciones de audio. Notas detalladas de conversaciones. Incluso pruebas de cómo instruían a mis hijos sobre qué debían creer acerca de ella. No sabía si alguien me creería algún día, susurró. Pero no podía permitir que borraran toda la verdad. Revisé archivo tras archivo. Fechas. Horarios. Transferencias bancarias. Mensajes. Grabaciones. Todo estaba perfectamente documentado. Lo hiciste bien, le dije. Aquellas palabras fueron suficientes para derrumbarla. No lloró en silencio. Lloró como alguien que llevaba años sobreviviendo y acababa de descubrir que, por fin, estaba a salvo. Aquella misma noche llamé nuevamente a Richard. Necesito que presentes medidas de emergencia de inmediato. Le envié toda la documentación recopilada por Daniela. 23 minutos después me devolvió la llamada. Manuel, esto ya no es solamente un asunto familiar. Su voz era grave. Esto es criminal. Guardé silencio. Tu madre falsificó pruebas, manipuló menores, obligó a Daniela a vivir en condiciones de servidumbre dentro de su propia casa. Estamos hablando de fraude, falsificación documental, robo de identidad y posiblemente privación ilegal de la libertad. Lo sé. ¿Qué hacemos? Lo documentamos todo. Mañana presentaré una solicitud urgente para modificar la custodia, disolver el fideicomiso y obtener órdenes de restricción. También contactaré con la Fiscalía Estatal.
Hazlo. Hubo una pausa. ¿Y Manuel? Sí. Tus hijos no conocen la verdad. Cuando esto salga a la luz, su mundo entero va a derrumbarse. Miré por la ventana. Daniela estaba sentada sola en la cocina, sujetando una taza de café con manos temblorosas. Estoy preparado. A la mañana siguiente reuní a Fernanda y Nathan. Ninguno parecía feliz de haber sido interrumpido. Fernanda tenía entrenamiento de tenis. Pedro una sesión de tutoría privada. Tenemos que hablar sobre su madre. Fernanda respondió inmediatamente. Ella no es nuestra madre. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién les dijo eso? La abuela, contestó Olivia. Nos explicó todo. Mamá nos abandonó. No quiso ser madre. Esa mujer solo trabaja aquí. Pedro asintió. La abuela dijo que era inestable y que debíamos mantener distancia. Respiré profundamente. Su madre nunca los abandonó. Los dos me miraron confundidos. Se llama Daniela Orozco. Y ha estado aquí todo este tiempo. Eso no es verdad, replicó Olivia. ¿Qué recuerdas exactamente? Ella dudó. Recuerdo lo que nos contaron. ¿Y qué les contaron? Que intentó robarnos. ¿La viste hacerlo? Fernanda abrió la boca, pero no respondió. ¿Viste algo con tus propios ojos? Silencio. Pedro bajó la mirada. La abuela nos enseñó documentos. ¿Los leyeron realmente? Yo tenía 11 años, admitió él. Saqué mi teléfono. Les mostré una fotografía de Daniela sosteniendo a Fernanda recién nacida. Luego otra. Y otra más. Fotografías familiares. Registros médicos. Certificados de nacimiento. Documentos oficiales. Toda una vida imposible de falsificar. Esta es su madre. Fernanda observó las imágenes en silencio. Su rostro fue perdiendo color. La abuela dijo. Su voz se apagó. La abuela les mintió. Y voy a demostrarlo. Mi madre apareció ese mismo mediodía acompañada por su abogado. Gregory Ashford. 62 años. Socio de uno de los despachos más prestigiosos de Greenwich. El tipo de abogado especializado en hacer desaparecer problemas antes de que llegaran a los tribunales. Mi madre sonrió al verme. Manuel. Tengo entendido que has estado confundiendo a los niños con historias extrañas. ¿Historias? Daniela te está manipulando claramente. Por eso existe el fideicomiso. Para proteger a la familia de situaciones como esta. Basta. En ese momento la puerta se abrió. Ricardo acababa de llegar. Llevaba un maletín tan cargado de documentos que parecía pesar una tonelada. Señora Orozco. Señor Ashford. Colocó varios expedientes sobre la mesa. Estas son las solicitudes de emergencia presentadas esta mañana ante el Tribunal Superior de Connecticut. Ashford comenzó a revisarlas. Su expresión permaneció inalterable. Esto es innecesario. Podemos resolverlo mediante mediación. Ricardo sonrió ligeramente. Su clienta falsificó pruebas de robo contra Daniela Orozco. El silencio fue inmediato. También existen evidencias de manipulación bancaria, denuncias policiales falsas y coacción sistemática. Supuestas evidencias, corrigió Ashford. Evidencias verificadas. Ricardo abrió otro expediente. Disponemos de correos electrónicos enviados desde la cuenta personal de Eleanor Orozco donde se discute la fabricación de acusaciones antes de que existiera delito alguno. Por primera vez vi tensión en el rostro de mi madre. Eso es imposible. También contamos con grabaciones de audio, registros financieros y comunicaciones que demuestran cómo se instruyó a los menores para rechazar a su madre. ¿De dónde obtuvieron todo eso? Preguntó Ashford. Daniela Orozco conservó pruebas durante 3 años. Ricardo cerró el expediente. Cada documento que la obligaron a firmar. Cada conversación. Cada amenaza. La habitación quedó en absoluto silencio. Entonces añadió. Y además, la Fiscalía Estatal ya está revisando el material para posibles cargos penales. Mi madre finalmente perdió la compostura. Esto es ridículo. Yo protegía a mis nietos. No, respondió Ricardo con firmeza. Usted destruyó a su madre y la convirtió en una sirvienta dentro de su propia casa. Ashford se puso de pie. Refutaremos todas las acusaciones. Son libres de intentarlo. Ricardo deslizó otro grupo de documentos sobre la mesa. La audiencia de emergencia será mañana a las 9 de la mañana. Mi madre tomó los papeles con manos temblorosas. Esta es mi familia, susurró. La miré directamente a los ojos. No. Esta es mi familia. Y tú intentaste destruirla. La audiencia tuvo lugar a la mañana siguiente en el Tribunal Superior de Stamford. La jueza Patricia Montalvo ya había revisado un expediente que, durante la noche, había crecido hasta casi 300 páginas. El abogado de mi madre comenzó argumentando que Daniela me había manipulado y que mi larga ausencia me impedía comprender la realidad de lo ocurrido. Pero apenas estaba empezando. Durante gran parte de la audiencia, el abogado de mi madre intentó convencer al tribunal de que todo había sido un malentendido.
Argumentó que el fideicomiso estaba funcionando exactamente como se había planeado. Que las decisiones tomadas habían sido por el bienestar de los niños. Que la dinámica familiar era compleja y difícil de comprender desde fuera. Entonces Ricardo presentó las pruebas. Anexo A. Entregó una copia impresa de un correo electrónico enviado por mi madre a su asistente personal 3 años atrás. La jueza comenzó a leer. El asunto decía: borrador de denuncia por robo. El contenido era aún peor. La cantidad debe ser suficientemente elevada para generar preocupaciones sobre la custodia, pero no tan grande como para provocar un proceso penal formal. Necesitamos presión, no cargos. El correo había sido enviado 5 días antes de que se reportara la supuesta desaparición del dinero. La jueza levantó lentamente la vista. Señor Ashford, ¿está diciendo que su clienta redactó una denuncia por robo antes de que ocurriera el supuesto delito? Ashford comenzó a revisar documentos apresuradamente. Está fuera de contexto. ¿Qué contexto podría justificar preparar una denuncia antes de que exista el crimen? No hubo respuesta. Anexo B. Ricardo presentó los registros bancarios. 68 transferencias realizadas durante 30 meses. Total desviado: $487.000. La jueza observó los documentos. Señora Orozco, ¿puede explicar estas transacciones? Mi madre acomodó los hombros. Honorarios de administración del fideicomiso. Ricardo negó con la cabeza. El acuerdo fiduciario no contempla ningún tipo de comisión administrativa. Además, ninguna de estas transferencias fue revelada a los beneficiarios ni a los copropietarios del fideicomiso. La expresión de mi madre comenzó a resquebrajarse. Entonces llegó el golpe definitivo. Anexo C. Ricardo reprodujo una grabación. La voz de mi madre llenó la sala. Deben entender, niños, que ella decidió marcharse. No era lo suficientemente fuerte para ser madre. Luego se escuchó la voz infantil de Olivia. Pero sigue viviendo aquí. La respuesta llegó inmediatamente. No, cariño. Esa mujer solo trabaja para nosotros. Se parece a tu madre, pero no es ella. Tu verdadera madre ya no está. La sala quedó completamente en silencio. Nadie movió un músculo. La jueza cerró lentamente la carpeta que tenía frente a ella. He visto muchas cosas durante mi carrera. Su voz era firme. He visto disputas por custodia. He visto conflictos económicos. He visto familias destruidas por errores y malas decisiones. Miró directamente a mi madre. Esto no es ninguna de esas cosas. Mi madre intentó hablar. La jueza no le dio oportunidad. Usted fabricó acusaciones criminales para obtener control sobre su nuera. Pasó una página. Desvió dinero destinado a sus propios nietos. Otra página. Manipuló psicológicamente a 2 menores para que rechazaran a su madre. Otra más. Creó documentación falsa destinada a presentar a Daniela Orozco como una persona peligrosa e incompetente. Mi madre abrió la boca. No salió ninguna palabra. La obligó a permanecer sometida mediante amenazas relacionadas con la custodia de sus hijos. La jueza se inclinó hacia adelante. Borró su identidad dentro de su propio hogar. El silencio era absoluto. Finalmente pronunció las palabras que cambiaron todo. Esto no es protección. Esto es abuso disfrazado de ayuda. Esto es explotación disfrazada de cuidado. Tomó el mazo y golpeó una vez. Las órdenes de protección quedan extendidas de manera indefinida. Otro golpe. El fideicomiso familiar queda disuelto con efecto inmediato. Otro golpe. Todos los bienes regresan al control conjunto de Manuel Orozco y Daniela Orozco. Mi madre comenzó a temblar. Su señoría, por favor. La jueza continuó sin prestarle atención. La señora Eleanor Orozco tendrá prohibido cualquier contacto con los menores mientras continúe la investigación penal. Todos los fondos transferidos serán congelados y sujetos a recuperación civil. Mi madre parecía incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Pero aún faltaba una última decisión. Además, este tribunal remite el caso a la Fiscalía Estatal para la revisión de posibles cargos por fraude, robo, falsificación documental, denuncias falsas, robo de identidad e interferencia en la custodia. La jueza finalmente dirigió la mirada hacia Daniela. Señora Orozco, puede regresar a su hogar con plena autoridad legal. Daniela comenzó a llorar en silencio. Sus hijos recibirán terapia especializada para ayudarles a comprender la manipulación de la que fueron víctimas. La jueza hizo una breve pausa. Y lamento profundamente todo lo que ha tenido que soportar. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Daniela. Entonces la jueza volvió a mirar a mi madre. Usted tenía educación, dinero, experiencia y conocimientos legales. Su voz se endureció. Y utilizó cada una de esas ventajas para destruir a una persona que no podía defenderse. Negó lentamente con la cabeza. Eso no es familia. Eso es depredación. La audiencia terminó pocos minutos después. Fuera del tribunal encontré a Fernanda junto al coche. Miraba a Daniela como si estuviera viendo un fantasma. ¿Mamá? La palabra salió apenas como un susurro. Daniela sonrió entre lágrimas. Sí,
Cariño. Soy yo. Fernanda comenzó a llorar. Nos dijeron tantas cosas. Lo sé. Yo te creí. Lo sé. Pedro apareció unos segundos después. Tenía el rostro rojo de vergüenza. Te llamé empleada. Daniela se acercó a él. Porque te mintieron. Pero yo. Eras un niño. Pedro bajó la cabeza. Debí haberlo sabido. No. Daniela acarició su rostro. Y nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Fernanda se lanzó a sus brazos. Pedro las abrazó inmediatamente después. Por primera vez en años, parecían una familia nuevamente. Yo me aparté unos pasos para darles espacio. Entonces vi a mi madre salir del edificio acompañada por su abogado. Ya no parecía poderosa. Parecía pequeña. Derrotada. Caminó hasta mí y habló en voz baja. Esto aún no ha terminado. Ni siquiera la miré. Sí terminó. Ella frunció el ceño. Simplemente todavía no te has dado cuenta. La investigación posterior fue minuciosa. Contadores forenses revisaron cada movimiento bancario. Cada firma. Cada transferencia. Cada documento. Descubrieron empresas fantasma. Cuentas ocultas. Y un sistema de fraude que llevaba funcionando desde los primeros meses de mi despliegue. 3 semanas después llegaron los cargos penales. Fraude. Robo. Falsificación. Denuncias falsas. Interferencia en la custodia. Todo respaldado por la montaña de pruebas que Daniela había conservado durante años. El abogado de mi madre llamó a Ricardo intentando negociar. Intentando llegar a un acuerdo. Ricardo escuchó durante unos segundos y respondió únicamente. Demasiado tarde. El juicio penal duró 6 días. El jurado deliberó menos de 3 horas. Veredicto. Culpable en todos los cargos. La sentencia quedó programada para 2 meses después. 6 meses más tarde me encontraba sentado en el jardín junto a Daniela. Fernanda y Pedro jugaban baloncesto en la cancha que habíamos construido cuando eran pequeños. La terapia había ayudado. La verdad había ayudado. El tiempo también. Daniela tomó mi mano. Nunca pensé que volveríamos a llegar hasta aquí. ¿Hasta dónde? Miró la casa. Nuestra casa. Finalmente nuestra otra vez. A casa. Permanecimos en silencio observando a los niños. Después de unos minutos habló nuevamente. Estuvo cerca de ganar. Negué con la cabeza. Casi no cuenta. Daniela sonrió débilmente. ¿Qué fue lo primero que te hizo sospechar cuando regresaste? Lo pensé durante unos segundos. ¿Me llamaste señor? Ella soltó una pequeña risa. ¿Solo eso? Sí. ¿Por qué? La miré. Porque esa palabra jamás debió salir de tu boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero esta vez eran lágrimas distintas. Lágrimas de alivio. ¿Qué pasará con ella? Preguntó. Observé a Fernanda encestar un triple. Pedro estalló en carcajadas. Niños otra vez. Simplemente niños. Probablemente irá a prisión. ¿Y eso te satisface? Pensé en ello. En la traición. En los años perdidos. En todo el daño causado. Luego negué con la cabeza. No. ¿Entonces qué? Apreté su mano. La mejor venganza no es hacer sufrir a alguien como te hizo sufrir a ti. ¿Y cuál es? Sonreí. Convertirte en alguien que ya no necesita a las personas que una vez tuvieron poder sobre ti. Daniela apoyó la cabeza sobre mi hombro. Somos libres. Y por primera vez en 3 años, supe que tenía razón. Si esta historia te impactó, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los hijos fueron víctimas o debieron darse cuenta antes de lo que ocurría? Tu comentario ayuda muchísimo al canal y me encanta leer sus puntos de vista. Y si te gustan las historias de traición, justicia y giros inesperados, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia.